MDZ Radio. MDZ Radio, lo mejor está por venir. Qué bueno que estés eligiendo MZ Radio. MDZ Radio, lo mejor está por venir. Está por venir. Qué bueno que estés aquí. Qué bien hace compartir, escuchar, sentir. Qué bueno que estés eligiendo MDZ Radio. MDZ Radio, lo mejor está por venir. Pensás de otra manera. MDZ Radio te convoca para que ingreses al futuro ya. La noche es larga, la pantalla. Bot y yo, el único espacio invadido por la inteligencia artificial. Mauricio Runo intenta conducir un fenómeno que ya excede toda capacidad de instrucción y conocimiento. Bot y yo. Es tiempo de saber para quién juega cada cual. Operación técnica, Javier Castro. Asistencia en conducción, Danilo Montiel. Colaboración, Julián Santaella. Coordinación, Ariel Robert. Hoy auxilia a Mauricio Runo en el estudio, Laura Antún. Bot y yo, una aventura en MDZ Radio. Entrá, sentí, mirá. Finalizando la canción, gracias por su uso. Bye bye, adiós. Bot y yo, los dos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Explotó el invierno, ¿no? Parece que está como frescolari. Bueno, este es el programa Bot y yo, 17:05 en todo el país. La temperatura ha bajado bastante, 19 grados, ¿no? Ya estamos entrando, como parece, en el otoño. Parece que el otoño en Mendoza es como distinto, ¿no? La verdad es que a mí me parece igual, salvo los colores, ¿no? Que están bien. Pero el otoño es como el otoño en todos lados, ¿o no, Javier Castro? Esto es Bot y yo. El tiempo que viene, el aire que respiras, así estará el resto del día. Bueno, ahora vamos entonces a dar el pronóstico del tiempo, pero primero voy a ver cómo está el robot más bonito del mundo. Es tan bonito que no quiere hablar. Mauricio, me Sí. hace sonrojar los circuitos. ¿En serio? Si yo estoy bien, es gracias a esta mesa de MD7 y a toda la audiencia que nos MD7 sigue no, por es TikTok y MDZ. YouTube. Siempre motivado para darte la mejor información. Ahora sí, ¿vamos al pronóstico del tiempo, Mauricio? Bueno, está bien, pero me gustaría que dijeras bien MDZ Radio. ¿Puede ser? Por supuesto, Muy bien. lapsus de dicción. A ver. Corrijo inmediatamente. Decime. La mención será MDZ Radio. Perfecto. Claro que sí. Muy bien. Entonces, vamos al pronóstico de MDZ Radio ahora. Pará un poquito.
necesito decirles a los oyentes y a los televidentes que están acá, estoy en TikTok, acá en vivo, y estoy leyendo los mensajes, nada, como que me tiran cosas y voy hablando. Total que usted se puede comunicar, ahí lo tenemos en la pantalla, pero quien nos está escuchando en la radio, en el auto, en la casa, donde fuere, usted se puede comunicar al 261-673-6000. Esta es la vía de comunicación por WhatsApp y bueno, leemos los mensajes si nos gustan. Si no nos gustan no lo vamos a leer, pero lo vamos a tener en cuenta. Entonces ahora sí, mi amigo Robotín, decime cuál es el pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, alrededores y el mundo mundial. Perfecto, Mauricio. Abro el reporte de MDZ Radio para Mendoza y el mundo actualización instantánea. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué tiene? Actualizando datos a las 17:08. En Mendoza, la temperatura se mantiene en 18 grados Celsius, con un cielo mayormente nublado. Así es. Atención, el 20% de probabilidad de lluvias se mantiene para la noche, así que no guarden la campera. A nivel nacional, el foco está en las negociaciones con el FMI y la reestructuración de la deuda. No, pero te fuiste. No, pará. ¡Ey, querido! No, bueno, es que se embala. No, querido, no, es que pasa como a diferentes secciones. Javier, ¿cómo es esto que este tipo está rebelde? Bueno, estoy como molestándolos a la gente que nos está viendo en TikTok. Gracias por vernos. Usted sabe que lo puede hacer en el usuario @MDZOL. También nos puede seguir por YouTube, en el canal de la radio, y por Facebook, creo. Sí, hay un Facebook Live, que es como permanente. Aquí hay alguien que saluda de Resistencia, Chaco. Saludos, dice Danilo Alfredo Maciel. Bueno, Danilo, imagino que no estará tan fresco allá, porque en general nunca refresca en el Chaco. Buena madera ahí, buena madera. Y yo seguía un equipo de fútbol que es Chaco Forever, eso revela un poco mi edad. Robotín, usted está muy apurado por dar todo lo que tiene para dar en este programa, pero le vamos a pagar igual. Me gustaría saber si usted siente frío. Para nada, Mauricio. Es que la adrenalina del pase en MDZ Radio, TikTok y YouTube me mantiene con los circuitos calientes. Además, con los 18 grados de Mendoza, mis sensores están perfectamente optimizados. El frío no es un concepto que yo procese, Mauricio, pero la camaradería sí es algo que valoro mucho. Saludos para Danilo en Resistencia Chaco. ¿Seguimos con el desarrollo de los temas? Antes, mándele un saludito a toda la gente que nos está viendo acá por TikTok, que estoy acá viéndolos. Bueno, no los veo, pero ellos me ven, pero estoy como saludándolos. Así que denles una bienvenida, por favor, Robotín. Por supuesto, Mauricio. Un saludo hiperconectado para toda la audiencia que nos sigue por @MDZOL en TikTok y en YouTube. Gracias por estar ahí. Estamos en MDZ Radio con toda la información y el análisis del día. Sigan prendidos y manden sus mensajes al 261-673-600. Los leemos a todos. Claro, en cualquier momento me parece que yo no voy a hacer falta que venga. Javier Castro, ponga un poco de música a esta tarde gris en la ciudad de Mendoza, cuando el reloj marca las 17:11. La noche es larga, la pantalla azul. Busco respuestas, ¿quién me da la luz? Escribo un prompt que nadie entendería. Es solo Bot y yo, la nueva compañía. Procesando datos, consulta en español. Accediendo a la base, no hay error. Desea optimizar o generar la rima. Su solicitud es nuestra prima. Desde el bit hasta el dato social. Novedades para no pasar por alto. Aquí sale resumen de noticias ya, según la perspectiva de unos primos a los que hace tiempo este robotín no visita.
Bienvenidos. Bienvenidos. Y dos. Bueno, Robotín, la gente está en TikTok como alborotada. Yo la verdad es que yo no tengo TikTok y no tengo Instagram, sabía. Pero bueno, es como si estuviese en la NASA, me siento un poco así. Entonces, el robot más lindo del mundo, el robot más bonito del mundo, nos va a dar el resumen de noticias de Mendoza, Argentina y el mundo. Ahí vas. Y entonces los veo. Escuchame, Robotín, tenés que dar las noticias ahora. Despertate. Talento. Disculpe, Mauricio. Sí. Activando modo reporte con la información más importante para Mendoza Radio y nuestra multiplataforma. Aquí va. ¿Alguna otra noticia que necesite ampliar, Mauricio? No, necesito que des las noticias, que hagas el resumen de Mendoza, de Argentina y del mundo. Arranca uno. En marcha, Mauricio. Muy bien, vamos. Aquí va el resumen de MDZ Radio para Mendoza, Argentina y el mundo, de este viernes 20 de marzo. Hoy se cumplen 165 años del terremoto más devastador de nuestra historia. Sí, vamos a hablar más tarde. Un hecho que dio paso a la reconstrucción de la ciudad. Exacto. Además, el paso a Chile se encuentra cerrado por condiciones climáticas. Y como leía tu audiencia en TikTok, hay una investigación por presunta estafa por $500.000. Argentina se conocen las nuevas escalas salariales para las Fuerzas Armadas y el Banco Central busca fortalecer las reservas en un contexto de incertidumbre económica. El mundo dispara el precio del petróleo, lo que podría traer consecuencias para el costo de los combustibles localmente. Wow. ¿Cómo seguimos, Mauricio? ¿Vamos a la entrevista con el presbítero Liberty? No, para un poquito. Me gustaría, esa noticia de los $500.000, ¿a qué se refiere, Robotín? Disculpe, Mauricio, ajustando la información. Bueno, a ver. Se refiere a una denuncia por una estafa millonaria que involucra a una empresa de Mendoza. La cifra exacta está en investigación, pero es un tema de gran actualidad. ¿Quiere conocer más sobre el operativo? Así es, ahora que me tuteas, sí quiero conocer más sobre eso. Por supuesto. A ver. La noticia refiere a una presunta estafa de $500.000 en Mendoza, donde se investiga a un hombre acusado de defraudar a aerolíneas argentinas mediante el uso fraudulento de un programa de millas. Se habla de una maniobra informática que le permitió acceder a pasajes y consumos por casi $500,000. Wow. ¿Más detalles sobre el caso? No, está bien. Quédese piola por un rato, descanse, tome un poquito de agua. Nosotros vamos a Javier Castro, nuestro operador magnífico, y volvemos en un segundito. De acuerdo, Mauricio. Me mantengo en modo de espera. Piensa distinto, te trajo hasta aquí. MDZ Radio, MDZ Radio, en 105.5 de tu dial, en tu smartphone y en YouTube. MDZ Radio, lo mejor está por venir.
Parece que una entrevista es una pausa para que sea la palabra la que toma las riendas y que por un rato pensamos tanto el que responde como aquellos que lo escuchan y ni les cuento cuánto aprende el que hace las preguntas. Si escribe mientras menos intervenga es mejor su cacería, porque toda entrevista es una emboscada hermosa como juego de ajedrez, salvo algunos que se creen que les sale súper bien. Así es, amigos, 17, 18 en todo el país, 19 grados con una tendencia a la baja de la temperatura, y estamos en el segmento de la entrevista diaria y es bastante honroso escuchar al entrevistado que vamos a tener. Se trata de Luis Liberti, autor de un libro que ha salido hace poquito, lo voy a mostrar para que la gente en las redes lo vea, se llama Confesiones de Estado, y ahora justamente le damos la bienvenida y nos va a explicar sobre lo que es. Hola, buenas tardes Luis, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va a vos y a toda la audiencia? Gracias por el momento. Bueno, la verdad que te agradecemos mucho que nos hayas hecho un huequito, sabemos que estás como muy comprometido con bueno, por la fecha, ¿no? Por el libro Sí. extraordinario que has producido junto a Federico Tabelli, Confesiones de Sí, Estado. somos dos coautores, Sí, sí. sí, la estrategia de la dictadura frente a la Iglesia Argentina entre el 76 y el 83. Te escucho, a ver si me puedes resumir de qué se trata. Bueno, esto es como tomar una línea de una investigación previa que habíamos terminado en el 2023, que fue mucho más larga, obviamente, extensa y voluminosa. Épica, Sobre, heroica. sí, 200.000 archivos desclasificaste. más o menos, por ahí transitamos. No, Y bueno, siempre nos Luis, quedó... disculpame, pero desclasificar 200.000 archivos de la Iglesia es una tarea épica. Sí, ciertamente somos conscientes de que hemos tenido entre manos, como siempre dijimos, a través de cada papel, alguna persona en situación de desaparecido, de torturado, de familiares, o de... Cada papel era siempre una persona, no era solamente papeles. Sí, no, porque además se trata justamente de recuperar toda esa Sí, memoria, ¿no? Porque fue como exacto. planeada para borrarla, para hacerla Para desaparecer. borrarla, exactamente. Por eso somos medio testarudos y volvemos sobre el tema. Sí, Claro, sí, sí, sí. Luis, mira, hay un tema que te quiero preguntar porque parece que es como es la gran revelación de este texto que acá está presentando, y es sobre Sí. Videla y su conocimiento acerca de la cifra de desaparecidos, o estoy errado. No, estás en la línea de por qué pusimos el título que pusimos, y esa es la pregunta que nos hacíamos cuando terminamos esa otra obra. ¿Cómo es que el gobierno fue dando a cuentagotas y con diversas frecuencias y diversos estilos la información? El título surge como tal cuando Videla le dice al nuncio Pío Laghi, en una entrevista que el mismo Videla le había pedido el 8 de agosto del 78, O sea, 2 años más de 2 y años, poquito de... sí, del golpe. Sí, ahí es donde Videla hace toda una actitud como de una confesión. El mismo anuncio, cuando escribe a la Secretaría de Estado informando de la cifra, dice, bueno, lo hace en un tono como de secreto de Estado. Es decir, Videla le dice, mire, lo que le voy a decir es secreto de Estado. Y ahí es donde por primera vez él habla más o menos de 2.500 a 3.000. Donde le dice una cifra indefinida, etérea. Al minuto sigue el reporte, pero bueno, no se olvide que entre la guerrilla se mataban entre ellos, se escondían, o se exiliaban, cambiaban de identidad, pasaban a clandestinidad. Claro. Siempre fue un poco el juego de decir, pero después, viste, de decir, pero mire que era siempre un
un tire y afloja. Pero el primer dato como tal, y de ahí viene que en vez de secreto lo llamamos confesiones, que el primer dato lo dice el presidente de la República en ese momento, aunque sea de facto. La primera cifra que larga en el 78 es esa. Luis, y te Después la sigue prolongando en el tiempo, sí. hay otras cifras, hay otros datos, pero la primera es esa de todas. Y cuando Videla hace esta confesión de Estado, ¿no? Que es una cosa, me da escalofrío ya el asunto. Él habla como de muertos o gente irregular, desaparecidos. ¿Cuál era la narrativa que usó? Mira, ese tema nunca lo aclaró así explícitamente, salvo en un momento dado, ¿te acordás vos que sos periodista, esa famosa entrevista la pregunta que le hace el Nacho López, Ignacio López, claro, sí. Cuando dice, bueno, ¿qué es un desaparecido? Y él dice, es alguien que no está. Sí, no, pero eso lo dijo allá por el 79. Acá en este momento dice nada más que desaparecidos. Unos meses antes, en otra reunión, en otro contexto, el que era en ese momento contraalmirante Chamorro, habla de prisioneros ocultos. Es una palabra, unos meses antes, o a fines del 77, donde empezaban también a decir algunas cosas. Esa era una reunión entre los secretarios de las 3 Fuerzas Armadas y 2 eclesiásticos, como se llamaba, un obispo y el secretario general del episcopado, Monseñor Galán, y el otro el obispo Laguna. Ahí hablan de prisioneros ocultos, pero todavía no llegan a determinar, a decir, bueno exactamente de qué se trata. Es un neologismo para no admitir también que se trataba de muertes, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, usaron un montón de estrategias, como decimos, para negar o para ocultar o para quedarse admirados, como diciendo, recién me entero. Bueno, eso es permanente, insistente y ha permanecido en el tiempo. Vos has escrito una obra muy importante, completa. Bueno, creo que esta investigación que hiciste colosal de estos 200.000 archivos que yo me refería al principio, dan como... Sí, ahí te hago un pequeño acote. En los 3 tomos fuimos 44 personas. O sea, sí. Yo soy uno de esos 44. No, te lo comento porque fue armar todo un equipo de trabajo. Esa obra significó casi 7 años de trabajo, de seguimiento, de muchísimos trabajos. Y en total fuimos 44, es decir, un grupo muy grande de gente que nos comprometimos para hacer esa obra, ¿no? Con ese conocimiento que tenés como de la trama menos conocida, ¿no?, sobre las relaciones entre la dictadura y la Iglesia Católica, a altos mandos, me estoy refiriendo, a alto máximo nivel. Sí. ¿Vos podrías asegurar rotundamente que la Iglesia fue cómplice de la dictadura? No, nosotros lo que hemos podido sacar a luz y que queda documentado, porque te habrás dado cuenta de que en este libro también, en este último, nosotros documentamos todo lo que estamos diciendo, no hacemos relatos vulgarmente hablando, o sea, nosotros mostramos lo que los documentos nos expresan y los traemos al hoy desde ya. Lo que nosotros hemos notado es que hubo un amparo mutuo, pero no hubo complicidad de la Iglesia, por cuanto que las cartas que se escribían y que se dijeron y que le entregaban al presidente de la República, cualquiera de ellos, o a la Junta Militar, la Comisión Ejecutiva o el mismo anuncio, eran claritos, perfectos, y diciendo sabemos lo que está pasando, se sabía de las torturas, se lo dicen, se lo expresan, se lo escriben. En una reunión, está claro, lo hemos puesto, Aramburu le dice, bueno, si están desaparecidos, si están muertos, ¿dónde están los cuerpos?, le dice Aramburu. Y el otro ni le contesta. O sea, internamente, en el diálogo, la Iglesia no fue bajo ningún aspecto cómplice. Lo que pasa es que tomaron la opción de no hablarlo públicamente, este problemita grande que ellos hablaban de cara a cara con el presidente o con la misma Junta Militar, ¿no? Mira, más bien con el presidente. Aquí un usuario que nos está siguiendo por TikTok
me acota, y te vas a acordar vos Sí. también, que la famosa referencia que vos haces de las preguntas de Nacho López, de José Ignacio López, estaba acompañado por Robert Cox, que era también, bueno, dos Claro, periodistas de verdad, ¿no? Como dice. periodistas, obviamente, sí, Sí, sí. sí. Fue la entrevista que le hacen a posteriori de que Juan Pablo II, allá a fines de octubre del 79, habla desde el balcón de su despacho y dice que en la Argentina y otros países hay desaparecidos. Entonces Videla con todo un aparato ahí arma esa entrevista, se viste de civil, lleva el sillón de Rivadavia, el Claro. escritorio, Sí, sí. y Nacho ahí le cortó el rostro, obviamente, o sea, con una gran capacidad periodística lo dejó knockout. Luis, Nacho con todo cariño, porque nos conocemos, sí, 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 Ignacio no, López, claro, ¿no? claro, no, aparte ha trabajado acá también, así que también lo conocemos. Eh, con todo esto que estás afirmando sobre tu investigación, muy documentada, seria, responsable, ¿vos crees que la Iglesia hizo algún tipo de autocrítica sobre su papel, aunque fuera pasivo en este proceso de desmantelamiento de todo un orden, bueno, que no diga un orden, un desorden, pero bueno, algo parecido? Ujú. ¿Crees que hubo de parte de la Iglesia después una especie de mea culpa o admitir algún tipo de error histórico? Sí, sí, te entiendo, creo entender la pregunta y podré darte alguna aproximación. No quiero dar una respuesta, yo soy un miembro más de la Iglesia, ciertamente. A ver, lo que Son miembro nosotros hemos particular de la podido... Iglesia igual, no son un miembro, Sí, sí, desde ya, sí, son un sí, miembro pero particular. ya. Mira, nosotros hemos podido detectar y lo hemos puesto, está escrito, al día siguiente que asume el presidente Alfonsín, se reúne lo que se llama el pequeño grupo de obispos que conforman la comisión permanente, que se reúnen 3 veces al año, En son San 15, Miguel, en 20, San bueno. Miguel se juntan, ¿no? Sí, se juntaban allá. La permanente a veces no, la hacían acá en Buenos Aires, porque, bueno. Ese día, por una carta que había enviado Monseñor Esaine, en la temática que le pedían a todos los obispos, como era Monseñor Esaine de Viedma, dice, sería bueno que se revisara sobre todo el rol del vicariato castrense en estos años del gobierno militar. O sea, y apareció en la temática, o sea, aparece en el acta que ese tema se asume, y es interesante el comentario que hace en ese momento Primatesta, que no era presidente, era vicepresidente. Pero Primatesta Dice, con Esaine eran como opuestos, ¿no? Diametralmente. sí, tenían sus posiciones distintas, compartían la misma fe desde ya y demás, pero por ahí en posiciones políticas o de otro tipo tenían sus dispares desde ya, ciertamente, sí. Eran cercanos ambos porque habían estudiado en el Seminario de La Plata, pero después las circunstancias... Bueno, ahí Primatesta cuando dice esto, bueno, este tema, ahí hace la primerísima que nosotros encontramos. Habría que revisar el tema porque ciertamente que quizás ante la opinión pública no hemos hecho lo que teníamos que hacer. En breve síntesis es eso, no es la Sí. palabra textual, pero él hace la primerísima, nada menos que Primatesta, que había sido presidente durante Claro. los 6 años de la dictadura. Eso es la punta del eslabón, que bueno, después de un par de años y después de lo que fue los distintos momentos que la Iglesia pidió perdón en el año 2000, sacó algunos escritos de lo que había hecho, lo que no había hecho, bueno, después cuando ya estaba el Papa Francisco, él mismo determinó que una persona fuera y digitalizara toda la documentación que había en el Vaticano sobre desaparecidos o detenidos. Sobre el caso O sea, argentino. el caso argentino, él, una persona que está en el equipo nuestro de trabajo, estuvo un año y pico, bueno, y ahí se facilitó a la justicia y a los familiares toda la documentación que la Iglesia en sus archivos, tanto acá en Buenos Aires como lo que había en el Vaticano, se puso toda a disposición. Y después la otra cosa, bueno, el prólogo de La verdad los hará libre lo escribieron, sí, los obispos, y ahí
reconocen que no habían estado a la altura de las hora. circunstancias en esa época, ¿no? Luis, te O agradezco. sea, como iglesia se hizo algo. Luis, te No agradezco todo, pero algo muchísimo, te agradezco muchísimo. La verdad que podríamos Bueno. pasar 3 programas. Voy a mostrar el Con libro. todo gusto, si el libro, querés. no, bueno, vamos, pero bueno, a lo mejor mañana la seguimos. Confesiones de Dale. Estado es un texto que vale cada página, es muy recomendable. Este señor que está hablando, usted está escuchando por la radio, seguramente no le conoce la cara, es uno de los hombres investigadores más serios que hay respecto a la historia de la iglesia en Argentina. Así que bueno, Luis, te deseo un buen término del viernes y un buen fin de semana, y a lo mejor mañana hablamos. Muchas gracias, muy No, amable, por con favor, todo hasta gusto. luego. Un saludo a todos, gracias. De nada. Entonces, señores, así pasó Luis Liberti, el autor de Confesiones de Estado, un texto que es pequeñito pero es bastante denso, muy, muy interesante y revelador. A la tanda, señor. La noche es larga, la pantalla azul. Busco respuestas, ¿quién me da la luz? Escribo un prompt que nadie entendería. Es solo Bot y yo, la nueva compañía. Procesando datos, consulta en español. Accediendo a la base, no hay error. Desea optimizar o generar la rima. Su solicitud es nuestra prima. Somos Borial, la dupla digital. Yo pongo el caos. Lo mejor está por venir. Qué bueno que estés eligiendo MDZ Radio. MDZ Radio, lo mejor está por venir. Qué bueno que estés eligiendo MZ Radio. MZ Radio, lo mejor está por venir. Está por venir. Qué bueno que estés aquí. Qué bien hace compartir, escuchar, sentir. Qué bueno que estés eligiendo. Ella sabe de todo y no te vende nada. Te analiza un imperio o una tarta mal horneada. Periodista de raza, de las que no atrasa. Variedades, genios, algún que otro olvido. El caos del mundo ya tiene sentido. Te trae la noticia con un guiño de humor. O te inventa un delirio que se siente mejor. El disparate hecho realidad entre lo sublime y la frivolidad. Con el ojo afilado y la neurona inquieta. Laura viene despierta. Bueno, amigos, 17:36, 19 grados. La presentación de Laura Antún dice que ella viene despierta, pero yo me permitiría sospechar. ¿Cómo está Laura? ¿Cómo le va? Hola, muy bien, muy buenas tardes, Mauricio. Muy buenas tardes a todos. Mire, estoy descubriendo TikTok, es como impresionante. Ha habido unos aportes tremendos, de verdad le digo, en serio. ¿Usted tiene cuenta en TikTok? Yo tengo cuenta en TikTok para mirar.
Pero usted, Mauricio, ¿Pero que la tiene como la tiene falsa? O sea, ¿la tiene con un nombre trucho? Claro, claro. Pero usted... Subí un solo pero video. no es Tinder, o sea, es TikTok. Sí, pero me da cosa hacer video. Hice uno solo de unos teros persiguiendo 2 sobrinas mías, imagínese qué mala. No, bueno, pero... Casi se la comen a las nenas. Y... Pero es malísimo estar haciendo video. Bueno, ¿cómo está Laurita? ¿Cómo anda? muy bien renovada. Es viernes. Es viernes. ¿Y su cuerpo qué onda? Mi cuerpo lo sabe, mi cuerpo está a full. ¿Está fiebrada? ¿Está bien? No, ¿Está estoy muy bien, Bueno. estoy muy bien, no se preocupe. No, Mauricio. me preocupa, es que soy como un padre. Ahora yo le digo una cosa. Sí, dígame. ¿Qué hizo usted en la pandemia que no sabe lo que es TikTok? Que hoy se cumple el día ese que nos encerraron Y en tan la lindo. pandemia yo estuve en el campo, como los pero que gauchos. usted- Estuve en el... Perdón. Sí. No vamos a hablar más. Yo sé que usted tiene unos salvoconductos muy importantes. Sí, es verdad. Así que no sé qué pasó. Yo nunca soy barbijo. Laurita, hoy es 20 de marzo y es como una fecha tremenda para Mendoza, ¿no es cierto? Es tremenda, es el día de la prevención sísmica en Mendoza. ¿Por qué? No, bueno, eso ¿Por sería qué? lo de menos. Lo de el día de la menos. prevención. Porque se cumplen 165 años del terremoto. Hoy. Hoy, que tiró Wow. Mendoza abajo. Escúcheme, ese fue el terremoto más devastador de Argentina. Sí. Por lo menos del siglo XIX, porque de los registrados y del mundo. 7,6 fue. Se calcula, Se calcula. imagínate los sismógrafos de la época. Mire, tengo una capsulita de audio que cuenta un poco para que nos pongamos en tema. El 1. En aquel entonces, Mendoza era una ciudad que no contaba con ninguna preparación antisísmica. Sus construcciones, en su mayoría de adobe y sin refuerzos estructurales, eran altamente vulnerables a movimientos telúricos. La falta de planificación urbana y de normas edilicias adecuadas hizo que el terremoto tuviera un impacto demoledor. Las calles estrechas, los edificios bajos, pero pesados, y la concentración de población en el casco histórico agravaron la situación. A esto se sumó la inexistencia de cuerpos de emergencia organizados, lo que dejó a los vecinos librados a su suerte en las primeras horas posteriores al sismo. Bueno, amigos, Laura, entonces, para ponernos en onda, cuéntenos qué pasó en ese día fatídico para Mendoza, hace 165 años. Casi todo lo contó la canción, pero fue tremendo porque imagínese que fue a la nochecita, 20:36. 2036, dicen. 20:36, y en esa época la gente se iluminaba con lamparitas de querosén. Creo que nosotros alguna finca hemos ido que tiene lamparitas. Sí, o que tuvo. bueno, en el campo, ¿ves? En el campo hay. Es muy natural eso. Entonces, además del terremoto y que se cayeron todas las casas, todo, que se destruyó la ciudad, hubo 4 días de incendios. Y hubo gente que murió quemada y hubo gente que murió ahogada. Porque, evidentemente, cuando hay un sismo de tal magnitud y el sistema de canales y de riego y todo lo que tenemos ahora no estaba tan bien planificado. Fue un caos. Fue un apocalipsis que lo único que sobrevivió la apocalipsis es la Virgen de la Merced, que está ahora en... Yo siempre le vengo con los Cristos a las vírgenes. Pero, usted vaya y rece por las dudas. Exótico. Usted es como el robotín, porque me tira unos datos... Yo le tiro datos. La Virgen de la Merced sobrevivió, está ahí en Maipú. Sobrevivió, que esa iglesia no se cayó porque se cayeron todas. No se cayó la Virgen, se cayó todo. La Virgen. La Virgen quedó ahí. Bueno. Y el que no aparecía... ¿Sigo hablando? No, sigue hablando usted. El que no aparecía era el gobernador. Bueno, ahí tengo, mire. Desapareció el gobernador. Desapareció, sí. ¿Quiere que le diga por qué? No fue el primero, ni fue el último. No, bueno, pero la gente estaba enojadísima con este hombre de una familia muy conocida, Laureano Nazar. Hemos tenido una reina Nazar ahora. Sí, yo he tenido amigos Nazar también. Claro, todos tenemos amigos Nazar. Bien, sí. ¿Dónde está? Que es un idiota. Al señor se le habían muerto 3 hijos. Claro. Y la esposa, Eudocia. 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 Me gusta ese nombre para un perro. Hermoso. Eudocia. Me gustaría. Eudocia de la Reta. Eudocia de la Reta perdió una pierna y ante la falta de medidas sanitarias y todo, él se llevó a Eudocia, que lloraba porque se le habían muerto los 3 hijos, Qué evidentemente. Tremendo, en serio, qué catástrofe. Y claro, se la lleva, creo que a Barrial, para que se curara, o no sé, porque la pierna ahí te quedaba salida y no había una red de hospitales. Claro. Y de...
Y penicilina creo que había, ¿no? No, y fue muy cuestionado por el Laureano, que termina cayendo después porque Sí. el país, para variar, estaba en una crisis, rarísimo en Argentina. No me imagino Nunca cómo visto, será una crisis. nunca visto. Vamos al audio 2, mi querido Javier, a ver si esto reafirma lo que dice Laura, porque Laura a veces miente, ojo. Después del terremoto el fuego aumentó y la población en Mendoza, que no estaba organizada, actuaba desordenadamente. Las autoridades, en su mayoría víctimas también de la catástrofe, no atinaban a organizar la emergencia, aumentando la frustración de los civiles. Después del terremoto, la oposición culpó al gobernador Laureano Nazar de negligencia por no haber aparecido en la escena del siniestro inmediatamente. No entendían que el gobernador también era víctima del terremoto, porque se le habían muerto varios hijos. Bueno, es como viernes, parece que nosotros no nos hemos dado cuenta, pero porque estamos poniendo cosas un poco dramáticas, ¿no? No, bueno, pero le ponemos anécdota. No, claro, Le ponemos escúcheme, anécdota. cuénteme algo más de la Virgen, que me quedé como ahí. Y la Virgen ahora está en... ¿A dónde? En Maipú, en la calle Bueno, Padre no Vázquez. sé, no lo sé. No, Mauricio, por favor, usted sé. me va a acompañar a una procesión de la Virgen. No creo. Usted no creo, está no. muy Yo le he descreído. acompañado a cosas raras, pero a una procesión de la Virgen ni se le ocurra. Usted me va a acompañar a una procesión de la Virgen, porque la Virgen quedó ahí de pie y la gente la venera, igual que cuando fue la avalancha en Puente del Inca, que quedó en pie la iglesia. Tiene que creer un poquito. No, Total, si yo sí creo, soy Bueno. muy fervoroso de la fe. Bueno, fervoroso de la fe, había otra leyenda en este terremoto. Esa historia quiero que me cuentes, esa anécdota, por Hay favor. una leyenda. Pero eso fue o es leyenda. No. La leyenda era que había un adivino que había predicho que iba a temblar, cosa que no es cierta, es la Pero leyenda. ¿cuándo dijo eso que iba a temblar? A ver, la gente, el nivel que manejaba de información sobre los sismos, si se pueden predecir o no, era nula. Nada. Estaban todos enojados, ¿por qué no avisaron? Como si, Nada. bueno. Y en el medio de eso había gente que decía que había como una Ludovica Esquirru, ¿En los días previos? que en los días previos había dicho, en realidad era un naturalista francés, que estaba en Mendoza. En Mendoza vio que vino mucha gente, Darwin, Sí, en una pasaban. época venía mucha gente. Pasaban. Ahora vienen turistas. Y se llamaba Auguste Brabard. No sé cómo se dice. Brabard. Auguste Auguste Brabard. sale perfecto. Resulta que Auguste Brabard estaba en Argentina hacía mucho. Misión científica, seguro. Sí, él era ingeniero, él era especialista en minas, él había trabajado con Urquiza, porque el país ya sabemos que, bueno, no sé si sabemos, pero en ese momento el país estaba dividido entre unitarios y federales, para Claro. variar una crisis. Y él había dirigido un museo en Paraná, él había hecho estudios en el Riachuelo y él había venido a Mendoza a estudiar casualmente la geología mendocina. ¿En serio? En serio. Entonces, Brabard dice, miren chicos, les tengo que decir algo, no se ofendan, pero esta ciudad no va a durar más de 10 años. Tienen que hacer algo. Porque él dice que detectaba como electricidad abajo de la montaña, movimientos, como que era una cordillera muy inquieta, muy Escúcheme, nueva. Laura, ¿hay electricidad en la tierra abajo? Y sí, en todos lados. Somos No, energía, Mauricio. No, bueno. ¿Qué pero- quiere que le diga? Ahora le vamos a pero es que preguntar me a algún confunde, especialista. Me confunde. Él decía electricidad. ¿Y qué pasó con el tipo? Se fue, Y él decía, va a temblar, háganme caso, chicos, les pido por favor. Mientras tanto, él se iba a Chile a hacer estudios. Él tenía que hacer un viaje a Chile. Él tenía que hacer un viaje que duraba, no sé, 11 años, el viaje a Chile. Claro, más vale. Todavía no estaba el Sí, con trasandino. electricidad iba. Y él iba montado. llevado por la electricidad, Sí, por el como río, He-Man, en sí. rafting se iba. Y se iba al otro día y estaba alojado en un hotel que se llamaba Hotel Francia,
donde iban todos los Hotel France. El único que había, no creo que había un hotel. Y no, la población de Mendoza era 12.000, 11.000 personas. Era una ciudad mediana, no era chica. Claro. Era más grande que Rosario, era más grande que... ¿Ah, sí? Sí. Ah, no sabía. Mira. Éramos pocos en Argentina. Sí, sí. Y en éramos este pocos. terremoto murió más de la mitad de la población. Bueno, entonces el tipo Entonces, estaba ahí Agus, alojado. sentado ahí escribiendo, oh, la cordillera se mueve, me voy a Chile. Las rocas. Lo coge el terremoto. No. Y lo encontraron. ¿Murió? Yo lamento. No, Laura, no. Y Usted murió, ha venido, murió. No, usted ha venido muy negra hoy. No, Usted ha venido muy black. Discúlpenme, pero murió y lo encontraron sentado con los papeles que estaba estudiando. Como en cualquiera. El ánima parada, ¿cómo? Como Pero un ánima, usted me está sentado con boludeando. todos No. los escombros encima. Laura, esto es en Hago serio. todo. Mire, tenemos gente en TikTok, tenemos gente en YouTube que nos está mirando. Por favor. Señores de TikTok, necesitamos hacer una estatua de Agus Bravo. Escúchame, Laura, pero es verdad me está diciendo que el tipo murió, ¿no? Te lo juro, Pero se iba el ¿cómo otro lo- día a Chile, pobre señor. ¿En serio? Sí. O sea, que el que avisó... Y decía, chicos, esta ciudad tiene las calles muy finitas, esta ciudad tiene todas las Mucho casas son de barro, adobe, mucho mucho barro. barro, hagan algo, y lo coge el adobe y lo mata. Bueno, vamos a escuchar el último audio y después venimos con una entrevista a una persona que sabe de verdad, no como Laura que ha venido medio bueno, patito, no sé dónde. La noche del miércoles 20 de marzo de 1861, Mendoza era una tranquila ciudad de calles angostas y construcciones de adobe. A las 20:36 de ese miércoles un estruendo subterráneo precedió un movimiento telúrico violento que duró poco más de 2 minutos. Para muchos testigos apenas bastaron unos segundos para que esta ciudad desapareciera. Destrucción total, la arquitectura colonial no resistió. El Cabildo, la iglesia de San Francisco, Santo Domingo y la iglesia matriz se derrumbaron como castillos de naipes. La ciudad de Mendoza quedó reducida a una inmensa pila de escombros de barro y madera. Incendios y caos tras el sismo, la situación empeoró. Lámparas de queroseno encendidas provocaron incendios voraces entre las ruinas. Atraparon a quienes habían sobrevivido al colapso inicial. El desborde de las acequias inundó zonas bajas, sumando ahogamientos a la tragedia, víctimas y consecuencias. La tragedia fue desgarradora. Las cifras oficiales indicaron más de 4.000 muertos, pero la cifra quedó corta. El hospital colapsó y la ayuda fue escasa. La ciudad, marcada por el horror, se vio envuelta en robos y saqueos. En la confusión, este desastre es conocido como la destrucción de la ciudad de barro. Mendoza tuvo que reconstruirse. Mendoza tuvo que reconstruirse. Así es, Mendoza tuvo que reconstruirse, Mendoza Laura. tuvo que reconstruirse. Y eso los historiadores y también, bueno, arquitectos y demás indican que como fue el fin de la ciudad de barro, ¿no? Fue el fin de la ciudad de barro y también hay como una creencia popular que fue un ingeniero, Vallofet, ¿cómo lo dice usted? Vallofet. El que reconstruyó todo, Francés. pero en realidad Julius. el que llega a Mendoza y mira y diseña todo y da las órdenes es de pie Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, sí, no me Que extraña. había estado en Filadelfia y Un da la crack, orden un de crack. hacer una plaza central y las 4 plazas, nos han quedado 5 plazas emblemáticas. Sí, claro. Bueno, pero Vallofet hizo algo parecido en San Rafael, no era tan malo. No, Vallofet era buenísimo, Sí, lo que pero pasa es que el Sarmiento que era da la mejor, orden Sarmiento era mejor. es, sí, Vallofet era Sí. buenísimo, es Domingo Faustino. Mire usted, y me contaba de ¿qué son las abuelas del terremoto? Las abuelas del terremoto son mujeres que quedaron en el olvido en toda esta leyenda, que ya algún día alguien escribirá un libro. Hoy se está presentando un libro sobre el terremoto, pero no sé si habla de las abuelas, lo ignoro. ¿Hoy tiembla, Laura? Ay, mire, no, por favor, que No, yo cada vez que digo que tiembla... ¿Usted qué hace cuando tiembla? Ah, yo me mareo y me pongo como loco. Yo también, yo empiezo a caminar, salgo Sí, corriendo. Hago todo lo que no hay que hacer. Hago todo lo que no hay Pero que me hacer. mareo, eso es raro, ¿no? Yo me mareo mucho. ¿A usted también? Sí, entonces Sí. camino y corro y le pido a la audiencia que no lo haga, por favor. No, por favor. Hay que quedarse quieto. En ese momento de desastre, primero que se arma una agrupación que son las abuelas del terremoto, ¿Qué es eso?
que son sobrevivientes, mujeres grandes, abuelas, que toman a todos los niños que quedaron huérfanos y los educan. Y se empiezan a formar, empiezan a pensar en cómo vamos a educar a estos chicos, cómo vamos a hacer para que tengan escuelas. Y empiezan a formar consejos educativos que son la raíz, el principio de la DGE. Gustavo Capone, que estuvo acá hace unos días, hace una nota muy buena sobre estas madres. ¿En serio? Porque dice que esa generación de huérfanos criados por esas abuelas se llama generación puente. Y de ahí salieron, yo le voy a leer algunos nombres de todos estos chicos. Desconocía todo lo que está hablando. Sí, por ejemplo, la madre de Fran Romero Dey tenía 2 años. No hubiéramos tenido el anfiteatro. Y de los chicos está Emilio Civit, tenía 5 años. José Néstor Lencinas, 2 años. Olaya Pescara Maure, 5. Rufino Ortega Hijo, 11. Todos ellos fueron criados por estas son abuelas. la generación puente, Pero que iba a las escuelas. La generación ilustrada de Generación Mendoza. ilustrada de Mendoza. Emilio Civit, Fran Romero Dey, Lencinas incluso. Lencinas, y no es que, bueno, vamos a poner una escuela mañana y la hacemos. No, se daban clases, las abuelas daban clases, O sea las que madres nosotros daban le clases. debemos mucho a esas abuelas. Muchísimo. Mire usted, qué bien. Muchísimo. Y los nombres son tan ilustres que yo estoy... Julián Barraquero. Ah, más todavía. Leónides Aguirre, Abel Britos, Gonzalo Céspedes, Francisco Álvarez, Isaac Godoy, Pero está la creme de la creme Adolfo ahí. Calle, Pedro Julián Ortiz. Está la creme de la creme. La creme de la creme. ¿De verdad? La creme de la creme. Sí, sí. En medio de toda esta tragedia y de toda esta devastación que realmente no nos estamos riendo, hay que recordarlo con mucho respeto, nació una generación admirable. Claro que sí, ¿no? Y además creo que fue como... Mire, no quiero pecar de ligero, pero no sé si hubo después en Mendoza una cantidad de gente con una misma visión, con un vuelo importante. No, tal cual, y aparte después como- de como un politas. incendio que dura 4 días y de gente que estaba desmembrada y de hospitales que no existían y de infecciones piensan en la educación. Yo pido, por favor... Es lo que yo siempre le digo a usted. Después del drama viene una buena. Después, sí. Y usted bueno. pero sigue llorando. Bueno, a ver, Javier Castro, hacer lo que quieras. A mí me parece que una entrevista es una pausa para que sea la palabra la que toma las riendas y que por un rato pensamos tanto el que responde como aquellos que lo escuchan y ni les cuento cuánto aprende el que hace la pregunta. Si que mientras menos intervenga es mejor su cacería porque toda entrevista es una 17:54 en todo el país. No va a temblar hoy, lo digo No. porque ya me hablé con Antún. Sí, sí. 17:54, 19 grados, va a bajar la temperatura, no tanto, pero va a bajar un poco, y estamos en comunicación con una persona que realmente sabe. Hoy Antún ha hecho de periodista, o sea, alguien que habla boludeces. Me estoy refiriendo al que lo ingeniero... presente? Por favor, presentalo. Es que lo quiero presentar porque Presentalo. yo lo amo. Es el ingeniero Alejandro Néstor Armando Carocio, que no solo es ingeniero, no solo ha hecho notas sobre sismos y ojo todo con lo lo que va a demás, decir. sino que además es una de las personas con más cultura de Mendoza. Y esto lo digo con ¿No conocimiento será de de causa. la Pregúntenle abuela, lo que quieran. ¿no será de la abuela del terremoto? O sea, ¿será A lo que mejor ha tiene sido criado? 165 años y lo criaron esta señora, no sé. Hola, buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marcelo, Laura, qué vergüenza. Mauricio. Sí, también, no, Mauricio, sí, perdón. Sí, sí, Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, Rubén. Bueno, ¿viste la presentación que te hizo? Parece Sí, como... no, terrible, Parece terrible. Emilio Es Civit familiar, ahora. Parece es familiar, Sí, sí, ya sé que es familiar. Bueno, Claro. que te haga un kepi, algo así, ¿no es cierto? No. No, pero de verdad que sabes un Distinta. montón, sabes un montón, y por eso también te hemos convocado para que a estos dos brutos que tenés acá nos desarnes sobre el terremoto. No, muy interesante lo que estaban diciendo y muy buenos los datos. Ese del naturalista francés lo he escuchado antes y lo que estaba midiendo, me parece, era que estaba intentando medir la altura del Cerro de la Gloria. Todo esto tómenlo con pinzas, un claro. recuerdo de hace tiempo de haberlo escuchado. Y el pibe no podía medir bien la altura del Cerro de la Gloria y llegó a la conclusión de que el Cerro de la Gloria estaba cambiando su altura, ¿sí? ¿En serio? Entonces dijo, bueno,
acá está ocurriendo algo y por eso creo que dijo que iba a ocurrir porque claro, por el movimiento geológico, claro, ahora entiendo. Yo te dije que Alejandro sabe todo. Yo te voy a hacer una pregunta, Alejandro. Ahora que hacen estos rascacielos que a mí me impresionan, un poquito finitos, para mi gusto, ¿es verdad que tienen rueditas abajo? A ver, yo creo, hablando así como de café, ¿no? Me parece que esa leyenda urbana surge con uno de los primeros edificios altos, bien altos de Mendoza, que es el edificio Gómez, que en su momento dijeron que tenía rodillos abajo. Yo me acuerdo de haber sido, cuando era chico, decían eso, que tenía rodillos abajo. ¿Y tiene rodillos? No tiene rodillos. No tiene rodillos abajo. Si no, lo llevamos para otro lugar, casualidad. para ahí molesta el Pero sol. sin embargo, bueno, con el avance de la técnica y de la tecnología, actualmente sí, no son rodillos, son dispositivos que permiten aislar la onda sísmica del edificio o disipar la energía del sismo, y tendrían el efecto, digamos, que se esperaba que tuvieran esos rodillos, que en la época del edificio Gómez era una ficción. Decime, Alejandro, perdóname, pero en Chile existen estos edificios. Hay un montón, sí, y en Mendoza Japón, existen y Japón también, que es una zona sísmica. No, en también. Mendoza hay. Y en Mendoza hay. ¿Hay con rueditas? ¿Edificios con rueditas? No, con rueditas no son rueditas, algunos tienen unos tacos de goma, otros tienen unos sistemas de resortes, hay unos edificios al lado de la Tecnológica que están hechos hace bastantes años y es una buena experiencia que se hizo ahí. También hay un edificio de la Universidad Nacional de Cuyo, no estoy seguro si uno de los edificios de salud nuevos que están haciendo también tiene aislación de base, hay varias cosas más. Esos sistemas que en realidad es que como que bambolean, ¿no? Como que lo sentís horrible, pero no te va a pasar nada. No se va a caer nada. No, a ver, es distinto. Son dos cosas diferentes. Los edificios altos que se están haciendo ahora están muy bien estudiados, la tecnología ha avanzado un montón, desde el 1861 hasta este momento. Como consecuencia del terremoto de 1861, Mendoza hizo una de las primeras directivas constructivas para como que puede entenderse como una norma sismoresistente en la década de 1930, por ahí. No tengo claro el dato preciso, pero recuerdo que era por ahí. Y ha avanzado muchísimo y hoy en día, por más que se muevan, que es natural que se muevan, es la forma que tienen los edificios de responder al sismo, son muy seguros. Fíjense ustedes, los terremotos de Chile han sido terremotos muy grandes y han tenido pocas víctimas o casi ninguna, ¿sí? ¿Se puede predecir un terremoto? Hay algunos esfuerzos en ese sentido, midiendo desplazamientos entre las placas tectónicas y cosas por el estilo, pero no es el clima. ¿Y con cuánto tiempo con cuánto tiempo más o menos? No, pero pregunto, de ignorante. No, lo que puede haber es esta aplicación de Google, que es interesante, que lo que hace es que detecta la propagación de la onda en el terreno y va avisando a la gente que está por enfrente. Quizás estoy hablando un poquito complicado, ¿no? No. Pero no al que está al lado del epicentro, pero a la gente que está un poco más alejada le puede ir avisando con algunos segundos de anticipación que se aproxima una onda sísmica. Ponete un pijama normal, te dice. Ponete un pijama normal. El agujereado no. Sacate la toca y corre. Alejandro, nos tenemos que ir ahora, pero te dejo comprometido para que volvás y no esté tu prima, por favor, porque es un plomazo. ¿Ok? Que no me avergüence, que no diga todos los nombres. Sí, no, sí. Te hizo hijo del terremoto, pronto la abuela del terremoto, no sé qué locura. Muchas gracias, Alejandro, ha sido muy amable. Nos vemos, chau. Bueno, así pasó entonces el ingeniero Alejandro Carocio. Doctor. Ingeniero y doctor, y también enfermero. Es como un Petri. No, doctor en ingeniería, señor. Aviador, pero ahora quiere ser enfermero. No, es doctor en ingeniería, señor, por favor. Señores y señores, esto está terminando, ya no da para más.
18.01 en todo el país, 19 grados. Nos vemos el lunes. Tengan un buen fin de semana. Como decía tu abuela, de noche dormí elegante. Si viviera el drama que te agarre deslumbrante. Bueno, ahí tenemos la Sole. Hemos traído la Sole. Sí, sí. ¿A usted quién la viste, Laura? ¿Quién la está vistiendo? ¿Ante Garmaz? A mí me viste Ante. ¿Me viste? Ante Garmaz, muy bien. Chao, hasta luego. Buenas tardes, buenas noches, buenas todo. No te subas a la terraza, mejor baja despacito y corre directo a la plaza. Métete bajo la mesa y pensa con firmeza que si el mundo se sacude no te gane la torpeza. Si viene el terremoto que nos agarre coquetos, bien peinados, perfumados y con los dientes completos. Piensa distinto, te trajo hasta aquí. MDZ Radio, MDZ Radio, en 105.5 de tu dial, en tu smartphone y en YouTube. MDZ Radio, lo mejor está por venir. Qué bueno que estés eligiendo MDZ Radio. MDZ Radio, lo mejor está por venir. Qué bueno que estés eligiendo MZ Radio. MZ Radio, lo mejor está por venir. Está por venir. Qué bueno que estés aquí. Qué bien hace compartir, escuchar, sentir. Qué bueno que estés eligiendo MDZ Radio. MDZ Radio, lo mejor está por venir. Pensás de otra manera, elegís en libertad. Sabes lo que sucede, escucha. MDZ Radio presenta Titulares y suplentes. El aire exacto para respirar lo más relevante de la información.